Bueno, estamos con Néstor Cordero. Néstor es veterano del conflicto del Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas, también es vecino de nuestra ciudad y nos va a brindar el testimonio sobre su experiencia durante el conflicto y las etapas posteriores y sus impresiones previas también, ¿no? Bueno, pregunta básica que es imposible no preguntarla siempre, ¿no? ¿Cuándo te enteraste del conflicto? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo me entero, yo estaba en el club San Lorenzo, de acá de la calle Jacob, estaba jugando al ping-pong, porque ya yo estaba de baja, yo había estado en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, hice mi año, menos del año, porque salí en la segunda baja, ya de instrucción, y llegó mi mamá con una carta que había mandado el regimiento para la reincorporación al ejército, porque ya se habían tomado las Malvinas. Yo sabía que se habían recuperado, pero en realidad yo la estaba esperando. Vos, en el momento que se inicia el conflicto, ya imaginabas que te podían llegar a convocar, Sí, ya lo veías venir. Cuando me levanté el 2 de abril, me enteré, yo dije, me van a venir a buscar. Yo pensé que me iban a ir a buscar con un Unimog, porque sabían dónde vivía, habían estado en mi casa el regimiento. El cabo con el que yo estuve en sala de armas los últimos tiempos, y el cabo que estaba en sala de armas, el encargado, había estado en mi casa porque íbamos a la arenera a buscar arena, y yo, como era de Campana, venía y me quedaba en mi casa, iban a la arenera a buscar arena, los camiones, y cuando volvían pasaban por mi casa, entonces ya sabían dónde vivían todo, y digo, me van a venir a buscar. Vos, antes de cámara, nos habías comentado que en febrero del 82 saliste de baja, entonces. Sí. El último tiempo, digamos, de la conscripción, ¿habías sentido de podías oler, digamos, que se venía un conflicto, algún entrenamiento extra, algo, o total normalidad? Hasta ese momento ni sospechabas nada, que podía llegar a pasar algo en abril. Nosotros no teníamos ni idea cómo era un entrenamiento, ni una instrucción militar. Éramos civiles, bueno, en ese momento había una ley de conscripción y íbamos a hacerla. Pero lo que se quejaban sí eran los suboficiales y los oficiales. Ellos decían que les extrañaba el nivel de instrucción que había. Dice que por qué íbamos 2 o 3 veces, qué sé yo, por mes. Antes no se iba nunca. Íbamos al tiro, tirábamos con mortero. Yo era jefe de mortero reemplazante y teníamos que tirar con mortero. Nos llevaron instrucción a La Pampa. Se hacían ejercicios de la 10ª Brigada. En Mercedes, y íbamos a otros lugares también, pero en Mercedes hicieron 2 o 3. En La Pampa fuimos una sola vez, pero hicimos tipo supervivencia, 10 días, último con ataque. Y ellos mismos decían que no sabían, que era raro. Los que se quejaban eran ellos, ¿por qué estamos haciendo esa instrucción? Claro. Si es para un año y se van a la casa. Y bueno, después nos enteramos de lo que pasó al otro año. Pero durante el año de instrucción, lo único que yo me di cuenta, que era que se quejaban, eran los cabos. Eran ellos. Entonces vos te enterás, digamos, en el San Lorenzo, ¿no? O sea, ¿qué día más o menos después del inicio de la guerra te llaman? Y a mí me habrá llegado el 11 de abril la carta. Yo me tenía que presentar el 13. O sea, ya te armaste. No, perdón. El 13 nosotros llegamos a Malvinas. A mí la carta yo me tenía que presentar el 7. El 7 o el 8 de abril me presenté yo. Así que la carta me habrá llegado el 5 o el 6. Ah, fue bien inmediato. Sí. Bien inmediato. De ahí, bueno, ya te movilizaste y te trasladan a las islas. Sí, mi papá me llevó al regimiento, me dio un beso y me dijo, anda a cumplir con tu patria. Y me llevó al regimiento. Bueno, yo me bajé, entré, y en el regimiento ya se había formado una compañía, que era con todos los soldados que no habían salido de baja de la clase 62, que eran mis compañeros, de todas las compañías, de la servicio, de la comando, de la B, de la A. Todos los que estaban ahí habían formado la compañía B. Y todos los que entramos, que habíamos estado de baja, que éramos también muchos, primera y segunda baja, se formó la compañía A. Entonces nos dividimos en 2 grupos. Muchos que estaban conmigo, que hicimos la colimba juntos en la compañía A, estaban en la B,
porque no habían salido de baja. Y muchos que no estaban conmigo, que estaban en la compañía B, servicio, comando, estaban en la compañía A. Se formaron 2 grupos, todos divididos. Obviamente los trasladan en avión a las islas, o todavía... Sí. ¿Qué sentiste igual? Te vuelvo un cachito para atrás, ¿no? Pero, porque imaginabas que igual te iban a convocar, pero en el momento que se hizo realidad la convocatoria, o en el momento que te despediste de tu papá, ¿sentiste algo? ¿En qué momento te cayó la ficha que ibas a la guerra? Siempre lo suponés. Igual vos a los 19 años no pensás como ahora. O sea, vos sos inmortal a los 19 años, por eso hay tantos chicos que mueren en moto. A vos nunca te va a pasar nada. Vos te presentás a cumplir con la patria. Primero no sabía que iba a haber guerra, no sabía dónde va a ir tampoco, no sé, ellos no te dicen. Nosotros estábamos contentos de ir, nosotros queríamos ir a defender la patria, teníamos instrucción para hacerla. Yo me presento y lo primero era reencontrarse con tus amigos, con tus compañeros, que después se convirtieron en hermanos, en la guerra te convertiste en hermano. Pero a esa edad a los 19 años y en esa época era un juego más que nada. Y nosotros cuando íbamos como en los camiones para Palomar, que no sabíamos si íbamos al sur, porque siempre se hablaba de relevos, que había algunos en la isla y que nosotros lo íbamos a relevar y que después nos iban a relevar a nosotros, que iba a haber como un intercambio de tropas. Entonces íbamos cantando, que íbamos a defender a Malvinas, que estábamos orgullosos de defender a la patria. Y después, después nosotros nos enteramos que vamos a Malvinas cuando el avión pasa las nubes y ve la isla abajo, si no, vos no sabes nada. O sea, en el avión todavía no sabías el destino. No, nunca te dicen dónde vas. Los militares. El soldado en realidad cumple órdenes. Ellos te dicen que el soldado no piensa, el soldado cumple. Y vos te das cuenta porque cuando termina la guerra, seguramente va a venir después, pero viene el hilo. Cuando termina la guerra ellos nos hacen firmar como una carta, como una declaración jurada que no ibas a hablar de la guerra. Y nosotros 10 años no hablamos de la guerra. Pasaron 10 años y no hablábamos. Nosotros no hablábamos. En realidad no hablábamos por vergüenza, pero no hablábamos de lo que había pasado en las islas. Pero porque éramos soldados. Bueno, te meten eso en la cabeza, como que vos tenés que cumplir órdenes y las cumplís. Es malo y bueno. Porque vos en un combate tenés que recibir órdenes y si no las cumplís puede morir gente al lado tuyo. Tus mismos compañeros pueden morir si no cumplís las órdenes. Puedes morir vos también, pero bueno, es una guerra. El tema es la salida, luego en la civilidad mantenerlo, ¿no? O sea, es como va claro. Entrando. Tu primera imagen entonces fue que te dabas cuenta que ibas a Malvinas cuando las viste desde el avión, ¿no? ¿Tenés grabado alguna imagen de lo primero que viste? O sea, ¿cómo fue la sensación de, digamos, cuando aterrizás, bajás y decís estoy en Malvinas? O sea, ¿llegaste de día, te cruzaste con Kepler? ¿Cómo fue ese primer momento, esos primeros momentos en las islas? Llegamos de día. Habíamos llegado 4 y pico de la tarde. Lo primero que sentimos mucho frío. Cuando bajamos ya se sintió el frío. Los abrigos, nosotros teníamos un bolsón con adentro la carpa, las mantas, el rancho que decíamos nosotros que era la marmita con los elementos de cocina. Teníamos todo en ese bolsón. Y ahí empezamos a sacar ropa, nos empezamos a poner. Nunca llevamos ropa de abrigo, siempre llevamos ropa de gala. Nosotros llevamos ropa de satín, que usábamos para desfile. Y con eso bajamos a Malvinas. No nos cruzamos primero con ningún Kepler porque no llegamos al pueblo. A nosotros nos hicieron hacer posición antes del pueblo, sobre el lado de la bahía. Antes de llegar al pueblo, sobre el lado de la bahía, nos hicieron cavar las primeras posiciones, los primeros pozos de sor a nuestra compañía. La compañía B ya nos habíamos separado, ya íbamos en distintos aviones, ya no nos encontramos más con nuestros mismos compañeros del regimiento que estaban en la otra compañía. Así que no sabíamos el destino de ellos.
Nosotros, la compañía A, estaba cerca del pueblo, del lado de la bahía. ¿Vieron que se ven las imágenes del pueblo y la bahía a la derecha? Sí, sí, sí. Bueno, antes de esa antes del pueblo, ahí estábamos nosotros que habíamos cavado la primera posición. Que no sabíamos si íbamos a estar ahí o no, pero ahí nos hicieron cavar la primera posición. Y ahí directamente los desplazaron y el primer tiempo estuvieron ahí sin moverse, digamos. No, ahí habremos estado 2 o 3 días y después nos cambiaron de posición. Después sí, pasábamos por el pueblo, nos hicieron de ir del otro lado del pueblo a una montaña que no sabíamos, nosotros en ese momento no sabíamos qué es. Porque después vos te enterás que las montañas tienen nombre, de Toberman, London, Harry, Templeton. Pero en ese momento vos veías un territorio nuevo. No tenían ni idea de si tenían nombre o no tenían nombre. Nos hicieron subir una montaña y nos hicieron cavar posición en esa montaña. Esa fue la segunda posición. En la primera posición, cuando nosotros hicimos la primera, el contacto que tuvimos con el Kerper fue con 2 nenas, que nosotros le decíamos las lecheritas, yo algo de inglés sabía, así porque había ido a inglés un par de años, y algunas palabras sabía y le pedía leche y nos traían leche y nosotros le comprábamos la leche. Y hacíamos, qué sé yo, chocolate con leche, mate cocido con leche. Entonces, y siempre lo mantuvimos ese contacto. Después, cuando estábamos del otro lado del puerto, también yo me cruzaba y le pedía a la chica y le comprábamos leche. Le dábamos plata argentina. Sí, sí, la agarraban, ya la iban internalizando en el momento. Sí, no sabían ni cuánto, pero claro. no. En ese momento imaginabas, porque eran, a ver, los primeros días habrán sido relativamente tranquilos en cuanto a todavía no había iniciado, digamos, el conflicto en sí mismo. O sea, ¿imaginabas que se iba a desarrollar, digamos, combates o pensabas que que finalmente no iban a venir o iba a haber una solución, digamos, fuera de la guerra? ¿Cuál era tu percepción personal, sí. no? La verdad que nosotros siempre creímos, porque nosotros éramos 5 en el mortero y hablábamos entre nosotros, y junto con el capo también, que era el jefe. Y nosotros siempre pensamos que iba a haber como un acuerdo de que las tropas se volvían y que se iba a desarrollar un ámbito de conversaciones sobre el tema de la soberanía argentina. Se hablaba también de que los rusos querían poner una bandera, que sean las 3 banderas, la rusa, la argentina y la inglesa, y discutir. Pues los rusos andaban ahí, había un barquito ruso que nosotros lo veíamos lleno de antenitas, que lo veíamos, que andaba por ahí, nadie le hacía nada, lo veíamos cuando bajamos en el avión, que los días que estuvimos cerca de la bahía andaba ahí cerca también. Lo vimos un montón de veces. Y pensamos que se podía llegar a dar esa posibilidad de algún acuerdo. Después siempre, si no había alguna noticia, porque nosotros no estábamos muy incomunicados, es como que vos te tiran al medio del campo y ahí te dejen. Y con una radio chiquita que encontramos nosotros, que no sé quién llevó una radio, y que no me acuerdo si sintonizaba. Sí. Sintonizaba. Hace mucho que no sucede el verbo, por eso. Se sintonizaba Radio Colonia de Uruguay y ahí nos enterábamos de las negociaciones que había. Y bueno, la última era que el presidente del Perú, creo que era Lagún de Terry, que que podía llegar a un acuerdo. Hasta que, bueno, los de ingleses decidieron empezar la guerra y hundieron a Belgrano. En realidad empezaron el 1 de mayo. Claro, ahí ya, digamos, ese fue el momento donde ya dijiste, bueno, obviamente acá ya no hay marcha atrás. No había vuelta atrás. Y estando, digamos, ya en la segunda posición que estabas, o sea, ¿cuándo fue, digamos, el primer momento de que ya percibiste el conflicto en las islas? ¿Qué viste? ¿Sobrevuelos? ¿Cuál fue, digamos, el primer contacto? Dijiste, bueno, ya llegó a las islas el conflicto, más allá de lo del Belgrano, ¿no? Sí. La segunda posición no fue la definitiva. Siguieron, digamos, en el movimiento. Sí, bueno, en realidad nosotros pasamos el pueblo, sobre la izquierda había una cancha de rugby, me acuerdo. Seguimos hacia adelante, subimos una montaña, que las montañas no eran como las de acá, altas, vos te imaginás un montañón, no, son una montaña que es tipo de Tandil. Y
Bueno, de ahí nos dijeron, no, los ingleses van a desembarcar, nos dice el jefe de brigada, que era el general Joffre, que los ingleses van a bajar acá, atrás del pueblo, y ahí tenemos que concentrar el fuego. Vuelta a la compañía para atrás, detrás del pueblo, vendría a ser casi a la entrada del pueblo, a la izquierda, al lado sur, había una playa de desembarco que estaba libre y ahí nos ubicaron nosotros. O sea que era antes del pueblo, pero bien pegadito. Entonces nos ubicaron en esa playa de desembarco, porque decían que los ingleses sí o sí iban a bajar por ahí. Y la compañía, en realidad, las dos compañías, ellos eligieron los soldados. Y lo eligieron mal, pero porque les salió mal. Porque los mejores soldados en realidad salen en la primera baja. Los que en ese momento, los que no tenían arrestos, los que más cumplían, los que mejor tiraban, los que tenían más puntaje, que ellos te ponían puntaje. Sí, sí. Yo salí por jugador de fútbol en la segunda baja. Pero en la primera y segunda salen los mejores soldados. Los que más respetan, los que no tienen día de arresto. Y los que más problemáticos se quedan para la última baja. Entonces ellos dijeron, bueno, los ingleses van a bajar acá, el pueblo está acá, van a bajar en la playa cerquita. La compañía B de nosotros, que se formó con los soldados que habían quedado, que eran siempre algún vaguito había, Sí. a ellos los mandaron atrás, a Dos Hermanas y Tumbledon. Después nos enteramos los nombres, pero en ese momento eran donde habíamos estado nosotros antes, que de ahí nos sacaron y nos mandaron a la playa, porque dijeron van a bajar por acá, lo llevaron ahí ellos, como del otro lado. Y bueno, pero ¿qué pasó? Los ingleses primero atacaron el aeropuerto que está acá. Nosotros ese día entramos en combate nosotros, no con los soldados, porque los soldados ni habían desembarcado, Sí, sí. pero los aviones le tiraban al aeropuerto y después pegaban. No solamente que el avión entraba por el lado, todos hacían el mismo recorrido, del lado norte vendría a ser, del lado oeste, le tiraban al aeropuerto, pegaban la vuelta así, pasaban sobre nosotros y seguían tirando. Tiraban bombas, armaban bombas por todos lados. Ellos ya nos tenían visto por los satélites. Pero ahí donde en tu posición tenían algún apoyo también de antiaéreo o le tiraban con las armas de mano. Nosotros le tiramos con FAL. Con los FAL directamente. Con el FAL. ¿Cuándo empezaste a sentir, digamos, la guerra en las islas mismas? Bueno, la guerra comienza el 1 de mayo. 4:20 de la mañana empezaron los primeros bombardeos de los Vulcan ingleses. En ese momento, bueno, es cuando estábamos de guardia nosotros. En realidad, como éramos tan pocos en el mortero, éramos 5, hacíamos 2 y 2. El cabo no hacía guardia, pero hacíamos guardia la mitad de la noche 2 y los otros 2 la otra mitad de la noche. A mí me tocó la segunda mitad, así que me agarró el momento de las luces, le decimos nosotros, porque eran como fin de año de esa época, ¿no? Que se tiraban cohetes, no como ahora que no Sí, sí. bengalas, luces, se escuchaba tiro por todos lados, pero en los aviones, porque nosotros lo primero que veíamos las luces no sabíamos por qué. Suena la alerta roja, pero nosotros no entendíamos por qué sonaba y a qué le tiraban. Hasta que empezamos a escuchar los ruidos de las bombas caer. Y veíamos las explosiones, porque no estábamos tan lejos. ¿A vos te parece que está...? En realidad, cuando no tenés nada, tenés una amplia visión. Había aquellos 3 kilómetros al aeropuerto donde estaríamos nosotros, pero se veía todo perfecto. Se veían la antiaérea de la salida del pueblo que le tiraba, y en ese momento nosotros no teníamos los Roland, que vinieron después. Los Roland eran unos misilísticos que no sé cómo aparecieron ahí, aparecieron 3, uno lo pusieron en el aeropuerto, uno de la entrada del pueblo, que estaba cerca de nosotros, y uno de la salida del pueblo, que eran misilísticos que a 12 kilómetros los volteaba a los Harrier. Pero eso vinieron después del 1 de mayo, una semana después aparecieron eso. Hasta ese momento solamente antiaéreas, así que no creo que le hayan pegado algún avión.
Después sí, caían aviones, 2 o 3 por día los veíamos caer nosotros. Y nosotros le tirábamos también a los aviones. Ese día, el 1 de mayo, fue el único día que sentimos miedo. Todo, ¿eh? Todo, vos preguntás después, y a cualquier veterano de guerra que le pregunte, vos decís, cuando entrás en guerra, ahí es cuando sentís miedo. Porque ahí entras en razón de decir, bueno, esto es cierto. Ya está. Pero automáticamente te cambia la perspectiva. Vos ya sentís que no podés volver al continente. O sea, nadando no podés volver. O sea que tenés que ir a la guerra. Morís o vivís, pero, pero tenés que combatir. Entonces se te pasa el miedo, automáticamente, es en un segundo. Y ahí es cuando salís y empezás, y agarrás el arma y empezás a tirar. Es un ratito de miedo. Tu misma cabeza te hace pensar otra cosa para que no tengas miedo. Se hace el mecanismo. Y en el momento bueno, comentabas que con las armas personales también le tiraban a los aviones. O sea, vos en ese momento también agarraste tu FAL y también le disparaste, o sea, sentiste, digamos, Sí. el impulso de dispararle al Harrier que pasaba o a los... En realidad, como vos haces guardia, está con el FAL en la mano. Ah. Y estábamos los dos que estábamos haciendo guardia, estábamos con el FAL en la mano. Así que cuando nosotros, en realidad no lo habíamos ni cargado el FAL. Vos tenés que tirar la corredera y cargarlo. Pero no lo habíamos cargado porque no escuchábamos, nosotros veíamos las luces, pero no sabían a qué le tiraban. Después, cuando el avión tira y pega la vuelta, a los primeros 2 o 3 aviones no le tiramos nosotros, pero después sí empezamos a tirar. Porque ahí fue donde cargamos y le empezamos a tirar y sabíamos que le teníamos que tirar adelante del avión. Mucho tiempo, mucho espacio adelante. O sea, el avión venía a una distancia y vos le tenías que tirar, qué sé yo, 500 metros adelante, porque el avión, Sí, hasta que hace el la recorrido. velocidad que va, Bueno, y no sabés si le pega tampoco. Hay algunas anécdotas de algunos helicópteros que han bajado con fuego Sí. nutrido con FAL. O sea, digamos, no era improbable que algo pasara. No, por ahí le pegás, pero una bala de 12,7, Sí. 7,62, la que usa el FAL, por ahí la antiaérea sí, pero son de 20, pero 7,62. Ahí en el momento que ya empieza a combatirse en las islas, ¿empezaste a notar algún cambio, digamos, en lo que era raciones, en el tema de las comodidades? ¿Siguió, digamos, el tren de suministros manejándose igual o empezaste a sentir un poco de merma por ese lado ya? Nosotros, al estar cerca del pueblo, nosotros a las cocinas de campaña les llamamos las negritas, porque siempre estaban negras del fuego, ¿no? Pero los ingleses le tiraban a las cocinas de campaña de los buques, porque los buques tiraban, era tiro directo. Eran bombas chiquitas, eran de 20, pero te tiraban, donde veían humo te tiraban y te le pegaban. Entonces las cocinas de campaña las destruían. Empezaron a sufrir el hambre los que estaban al frente. No sabía quién estaba al frente, pero los que estaban más lejos del pueblo, ellos sí empezaron a sufrir la falta de comida. Y de agua también. Nosotros no, porque estábamos cerca del pueblo. Y nuestra cocina de campaña llegaba bien porque estaba en el pueblo. Y la cocina de campaña al pueblo no le tiraban. No tuvimos ese problema nosotros. Ustedes nos lo mandaban, digamos, con las bolsitas de raciones. Ustedes los mandaban, ustedes tenían la cocina de campaña, digamos. Nosotros seguíamos con la cocina de campaña. Llegaron después raciones. Pero casi siempre tuvimos, casi toda la guerra tuvimos. ¿Qué te daban de comer? ¿Qué te hacían? ¿Qué hacían? Lo mismo que en la Colima, el servicio militar, te hacían, qué sé yo, guiso. Era guiso, sopa, casi siempre lo mismo. Poca carne, por supuesto. Sí, sí. Pero vos ibas con la marmita, hacía la cola y mientras no te estén tirando los buques, si no, la cocina quedaba ahí cuando te dejaban de tirar. Porque el bombardeo naval era constante. Ellos te tiraban todo el día. Y vos lo veías los buques y no les podías tirar, porque estaban a 20 kilómetros. Pero ellos sí te tiraban a vos. Desde tu posición los veías. Sí, sí. Estabas Sí. con Sí, vista. el 1 de mayo la flota entera veíamos. Toda la flota. Nosotros queríamos, ¿por qué no tenemos avión acá para todos los aviones y hundirle la flota? Pero la pista era chica, los aviones no estaban ahí. ¿Podías dormir? ¿Tenías, o sea, o dormías cuando te caías de sueño en el momento que tenías la oportunidad En realidad te acostumbras a dormir con el ruido de las bombas. Nosotros
nosotros sabíamos dónde iba a caer la bomba. Nosotros estamos haciendo guardia y escuchamos, yo tengo grabado ahora, después de 40 años, tengo grabado el ruido de cuando salía la bomba del buque. Ese es el ruido que más me quedó grabado. Yo lo escucho todavía, yo estoy durmiendo y lo escucho. El crash de la salida del buque, ese ruido a vos te dice dónde va a caer la bomba, porque son unos segundos. Vos escuchabas el ruido de la salida del buque y la explosión. Y no se escuchaba una explosión fuerte, ni fuego, ni nada. Era que caía y desparramaba esquirla. Pero vos, si escuchabas que salía del buque y caía enseguida, era porque te caía lejos. Según la distancia que vos estés de la playa. Sí, sí. Si vos escuchabas el silbido, si salía del buque y pasaba un determinado segundo y escuchaba un silbido, la bomba caía atrás. Y si vos escuchabas el silbido y pasaban 4 segundos y no escuchabas nada, ni que había caído ni el silbido, tirate dentro del pozo porque te caía cerquita. Ahí. Entonces era como que es un aprendizaje, ¿no? de lo repetido. El oído, nosotros estábamos jugando el truco y sabíamos dónde caían las bombas. Y estábamos compenetrados jugando a las cartas. Y los que estaban de guardia, pero nosotros estábamos jugando el truco y a los pozos, y la bomba no caía muy lejos. Cuando empezó ese martilleo así, digamos, naval y los ataques aéreos, ¿empezaste a tener, digamos, bajas de compañeros cercanos en ese momento ya? O digamos, ¿cuál fue la primer baja cercana que tuviste? No, nosotros la única baja que tuvimos de la compañía A fue un compañero que pisó una mina, que en realidad perdió la pierna, porque todas las bombas que nos tiraron de los buques nunca nos pegaron. A ninguno de la compañía no le pegó nadie. Ellos nos bombardearon todos los días, hasta el último día, pero a nadie le pegaron. O sea que no tuvieron... También que nuestros pozos lo cavamos 3 veces, porque se nos llenaba de agua, te bombardeaban, te tiraba adentro, te mojabas, salía, estaba 2 o 3 días mojado. Nos abrazábamos a veces para dar un poco de calor, porque te congelabas. Hacíamos guardia con la capa poncho, pero... no me acuerdo la única baja había sido un compañero, digamos, herido con mina. Bueno, sí, en mi compañía no, porque hasta el momento, claro, había sido la primera baja de todo el regimiento, porque la otra compañía no había entrado en combate, porque estaba al otro lado del pueblo, pero también sufrían el bombardeo. No, los buques no eran efectivos contra la tropa, sí contra las cocinas de campaña, porque a esa la apuntaban directo porque la veían que tiraban, claro. Porque veían el humo y le tiraban, pero a los soldados y a los pozos de Zorro no le pegaron nunca. Desde tu posición, ¿podías llegar a percibir cuando había ataques argentinos, digamos, a los barcos ingleses? O sea, ¿llegaste a ver, digamos, algunos ataques de ese estilo? ¿O no se llegaba, digamos, a percibir las devoluciones? No, nosotros vimos ataques aéreos entre argentinos e ingleses, que nosotros gritábamos de contento porque le tirábamos a los ingleses y gritábamos que venían los aviones argentinos, los Mirage. Primero venían los Mirage, pero era ataque a avión y avión. No llegaste a poder ver desde con buque no lo vimos, con buque. Porque los ataques con buque empezaron cuando estuvieron los buques en el estrecho de San Carlos, estaban a 50 kilómetros. Ahí ya claro, esa posición no tenía forma. Cuando ahí, bueno, ya pasamos a la etapa, digamos, del desembarco británico, ¿no? Que, bueno, en esa parte, en esa primera instancia lo tenías más o menos lejano. O sea, vos seguiste, digamos, en la posición cercana al pueblo. Pero, nosotros siempre nos enteramos por radio. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Lo que se escuchaban eran tiros, pero los tiros normalmente eran antiaéreas que le tiraban a los aviones. Cuando
cuando trajeron los Roland, los misilísticos que lo ubicaron estratégicamente, uno en el aeropuerto, uno en la entrada del pueblo y uno en la salida del pueblo, empezaron a caer los Harrier, después los Vulcan y los Harrier empezaron a tirar bombas arriba de 12 kilómetros, porque era el alcance efectivo del Roland. Entonces nosotros lo veíamos caer a los Harrier, veíamos los misiles cuando pegaban la vuelta y le pegaban al avión. Había mucho combate aéreo en la zona donde estábamos nosotros. Yo creo que la mayor zona de combate aéreo fue esa zona, porque le iban a tirar al aeropuerto. Claro. Y ya estaban los misilísticos emplazados en esa zona, y el avión que venía, el avión salía, el misil solo. Era un radar y el misil salía. Entonces nosotros estábamos continuamente viéndolo caer aviones. Y después que de los Roland estos, a nosotros nos llevaron al pueblo y nos dijeron, bueno, le vamos a dar un curso de un misil de mano. Y nos dieron unos SAM-7, que yo era el encargado de manejarlo. Y siempre me metían a mí encargado, era el jefe de mortero. Y ese tenía alcance de 5 kilómetros. Pero era para tirar con el hombro, era como un bazooka. Sí, sí. Te hicieron una instrucción para apretar un gatillo, lo único que tenía que hacer era posicionarlo delante del avión y tirar. Después va solo, lo detecta y lo sigue. Pero eso tampoco sabemos de dónde aparecieron. O sea que los Roland, esos misilísticos y los SAM-7 no sabemos, vinieron de un día para el otro. Los Hércules bajaban de noche, lo veíamos nosotros con las luces y todo. Y salían de noche también. Ahí han venido ese equipamiento. ¿Tuvieron oportunidad de usar los SAM? Sí, yo tiré 5 veces con el SAM. Ah, pudiste tirar. Y muchas veces, lo que pasa es que nosotros lo dejábamos arriba de una montaña y se nos llenaba de nieve y de hielo. Y a veces con la desesperación de querer manotearlo se nos caía, no alcanzábamos a agarrarlo con la velocidad que tendríamos que tenerlo. Porque era todo de sorpresa, vos no estaba de guardia, estaba en otra cosa. Cuando estaba de guardia estaba con el SAM ahí, lo tenía al lado. Pero cuando no estaba de guardia, vos el SAM no lo tenía, lo habíamos dejado arriba de una montañita. Pero la montañita estaba bajita, no es una montaña alta. Pero como estaba todo nevado, todo con hielo, y lo quería agarrar rápido, te patinaba, te caía, y el avión ya pasó. Se escuchaba un zumbido nomás del avión. Sí. O sea, vos cuando escuchás el ruido, cuando te moviste así, ya el avión ya pasó. Aparte te pasaban bajo. Okay, aún tirando igual tampoco tenías la certeza, digamos, si el misil lo había logrado. No, porque cuando vos tirabas, muchas veces vos estás de guardia, lo manoteás al SAM y te lo pones al hombro. Y escuchás el ruido. Ya sabíamos el recorrido nosotros, entonces lo teníamos apuntando acá y capaz que el recorrido lo escuchaba allá. Pero vos estabas apuntando para adelante, porque el avión hacía esto. Claro. Entonces cuando escuchábamos el ruido tirábamos nosotros y pasaba el avión y el misil salía. Claro, pero no sabe por dónde iba. Se iba a traer la tobera sintiendo el calor. Porque el avión empezaba a hacer así, porque lo detectaba el misil y empezaba a dar vueltas, a aletear, y empezaba a girar a la izquierda, a la derecha, y se iba para el lado de las montañas. Pasaba el pueblo y ya no lo perdí. Nosotros lo perdíamos de vista, no veíamos más nada. Vos veías la lucecita atrás. Sí. Pero no veía más nada, no sabía dónde, si pegaba o no le pegaba, si los podía esquivarlo. Dicen que lo esquivaban ellos, que buscaban las montañas, que buscaban el agua, pero no, la verdad que nosotros no veíamos nunca más. Bueno, pero te queda, digamos, el beneficio de la duda de quizá alguno pegaron. Sí, o capaz que no le pega ninguno, no sé. En realidad el que le pega es el misil, vos no haces nada, claro. Vos lo único que ves es apretar el gatillo. Vos no, el misil como es inteligente lo sigue. Sí. Pero vos, esa es la instrucción, por eso la instrucción nuestra era apretar el gatillo, no hacía falta ir a una instrucción. Y cuando fui a la instrucción esa, me acuerdo que, mirá vos, me acuerdo ahora, cuando fuimos a la instrucción al pueblo para el SAM-7, llegaron los primeros comandos heridos de los primeros combates,
que había tenido el 601 y el 602, que el 601 estaba Aldo Rico. Y llegaban heridos, y me acuerdo que corrían en la ambulancia y los bajaban los heridos, los bajaban a mano, así, los pusieron en una camilla, los llevaban a la ambulancia. Ahí fuimos donde vimos los primeros heridos de combate. En una instrucción, no teníamos nada que ver nosotros. Vos entonces los conflictos los empezaste a percibir entre las islas, digamos, en esa capacitación cuando empezaste a ver, digamos, los heridos mismos, ¿no? ¿Cómo viste, cómo fue desarrollándose y cómo fuiste sintiendo, digamos, ya los combates en la isla? ¿Cómo fue toda esa parte, digamos, ya post desembarco? Bueno, nosotros los combates los teníamos muy lejos. Nosotros lo único que escuchábamos era la antiaérea a los aviones, le tiraban a los aviones que venían a bombardear el aeropuerto. Y no solamente bombardeaban el aeropuerto, nos tiraban también a nosotros. Ellos iban pasando y iban tirando. Hasta nos han ametrallado. Pero los combates yo los empecé a percibir más o menos el 11 de junio, el 10, cuando empezaban los combates en London. Ahí se empezó a escuchar el ruido y ver los bombardeos, el fuego, pero nosotros siempre estuvimos lejos del combate. O sea que la estrategia militar fue horrible, porque nosotros tendríamos que haber estado del otro lado. Y la compañía B al revés. Y otra es que no teníamos reabastecimiento. Cuando entra en combate la compañía B nuestra, a nosotros no nos dejaron ir a combatir porque decían que los ingleses iban a bajar por ahí. Seguían en la misma... Y vos sos soldado, vos no podés. Fuimos a quejarnos con el jefe de compañía. Nos presentamos todos con el jefe de compañía. Yo junté el mortero junto con mis compañeros, sacamos el mortero, lo cargamos al hombro y nos preparamos para ir a combatir. El jefe de compañía de nosotros quería ir a combatir. Y el jefe de brigada no nos dejó. Se fue hasta el pueblo, el jefe de compañía nuestro, diciendo que los soldados querían ir a pelear, que no querían estar más en ese lugar porque no servíamos para nada ahí, porque en realidad los combates estaban del otro lado, y ellos seguían diciendo de que los ingleses iban a desembarcar ahí y que estemos atentos en esa zona. Que en realidad después vos con el tiempo te das cuenta que ellos lo que querían tener un anillo alrededor de ellos para que los cuide. Sí. Porque ellos estaban en el medio, en el pueblo, y nosotros todo alrededor. Soldados de este lado, soldados de aquel lado y ellos en el medio. Porque ¿para qué nos querían a nosotros de este lado? Sí. Ya los combates estaban del otro lado. A nosotros nos llevaron 2 noches con el mortero, que yo muy bien no me acuerdo. El que sabe bien es un oficial, que es un coronel que se llama La Madrid, que él cuenta, porque yo ya me había olvidado de eso, cuando falleció un compañero nuestro de los morteros, de los 5 que éramos, uno falleció. Y él cuenta cuando le fuimos a tirar a los ingleses, y ahí recordé yo, que a nosotros nos llevaban de noche, nos llevaron, en realidad cuando estaba oscureciendo, de noche eran las 6 de la tarde, estaba oscureciendo, ahora oscurecía. Nos hicieron pasar el pueblo, nos dijeron, bueno, acá hay una marca, acá tienen que poner el mortero y tienen que tirar a un kilómetro 800, más o menos 1800 metros. Y nosotros ahí agarramos y tiramos. Y el acelerador adelantado nos decía 5 derivas, alza tanto. Y ahí nos dimos cuenta que le estábamos tirando a los ingleses. Porque los ingleses casi avanzaban de noche. Claro. De día estaban quietos. Cuando estaban por empezar a avanzar, nosotros le tiramos. 2 noches tiramos, pero yo no sé ni por dónde íbamos, porque en un momento a la vuelta nos perdimos porque no había un camino, era todo piedra. Era todo como si fuese en Córdoba, cuando están los arroyos secos, que se ve todo piedra, o San Luis. Bueno, por ahí venía el jeep. Y no sabíamos ni dónde estábamos. Entonces, tuvimos que parar, divisar, buscar las luces del pueblo, porque no sabíamos.
fue una de las 2 noches que nos perdimos. Pero ahí nos enteramos que le estábamos tirando a los ingleses. Nosotros no sabíamos por qué tirábamos. No Claro. nos imaginábamos. Y estaban intentando frenar la vanguardia, digamos, inglesa, en definitiva, de noche, o sea, los avances. Está bien, pero ¿por qué nosotros, un mortero? Éramos 2 morteros. Y solamente el mortero nuestro fue y le tiró. Yo no sé si fue de contrabando, una estrategia media rara, porque encima no pasábamos por nuestro pueblo, sino que le esquivábamos al pueblo. No sé. Pero fuimos 2 días nada más, que le tiramos, fuimos así, nos dijeron, de acá tiren, le tiramos todo lo que teníamos. Se escuchaban, de allá empezaban a tirar para todos lados porque la boca enmascarada del mortero no se veía del fuego. Y empezaban las trasantes, te empezaban a tirar, pero vos no tenías que moverte, porque si vos te movías de posición, por ahí te detectaban. Entonces le tirábamos todo lo que teníamos, subíamos las cosas del jeep y nos volvíamos. Y se escuchaban el griterío y empezaban a tirar. No sé si ellos ahí se frenaban, porque era esa estrategia de ir a tirarle. Si no avanzaban. Pero después sí, ya cuando empezaron los combates, creo que el primer combate fue en London, ya ahí a nosotros nos dejaron ahí, no nos movieron más, querían que estemos defendiendo la playa. En la playa de al lado quisieron desembarcar, eso sí, y nosotros tiramos el proyectil de iluminación, el que va con paracaídas, que enciende la luz y te ilumina toda la playa. Bueno, ese tiramos 2. Porque escuchamos las barcazas de desembarco. Y pegaron la vuelta, las barcazas jamás tocaron tierra. Y eso fue antes de que nosotros vayamos a tirar a los ingleses. Fueron 4 o 5 días antes. Y ahí ya, bueno, en algún momento, digamos, empezaban a percibir, digamos, la situación de rendición previamente, o cómo lo veían, o sea, más allá de la información escasa que tenían. No, nosotros la palabra rendición no la conocíamos. Eso fue lo más duro, porque nosotros queríamos ir a combatir. Nosotros queríamos que se termine. Estamos cansados del clima, más que nada. Combate no habíamos tenido en ese momento, solamente contra los barcos y los aviones. Pero combate así con el enemigo no teníamos. Y por eso queríamos ir a terminar la guerra. Que nosotros queríamos ganar, por supuesto. Claro. Pero más queríamos ir a ayudar a la compañía B, que era nuestro compañero del regimiento. Y lo que queríamos era terminarla ya. Ya no nos queríamos volver. O vivir o morir, pero queríamos terminar. No estábamos cansados de estar ahí. El clima era horrible, la gente era horrible. Los militares nosotros no nos trataron mal, al contrario. El jefe de compañía nuestro, de compañía, era Moyano y era como un padre, era una persona buenísima. Ya en el mismo servicio militar era muy buena persona. Y más en la isla. Y él nos entendía y comprendía y nunca tuvimos problemas. Y peleamos, discutimos mucho por el tema de ir a pelear nosotros. Cuando no se escuchó más ni un tiro, no se escuchó más ni una antiaérea, nosotros ahí, yo siempre lo vinculo al Mundial 94. Cuando a Maradona le daba positivo y que lo sacan del Mundial, Sí. vos ibas a un almacén y decía, bueno, dame un arroz, un fideo, un aceite, y estaban todos así. Y nadie hablaba ni decía nada, una angustia tenían todo el argentino. Bueno, así fue, eso fue lo que se sintió el día de la rendición. Porque vos no lo creías, vos decías, no puede ser, porque a vos no te enseñan a rendirte, a vos te enseñan a combatir, a matar o morir, pero nunca te dicen que hay la posibilidad de una rendición. Claro. Eso se ve en las películas, pero vos cuando sos soldado, vos tenés que combatir.
Y después te dicen, no, la guerra se terminó, hay un alto el fuego, porque ellos no te dicen una rendición, nos dijeron que era un cese de hostilidades. ¿Y qué es eso? Si están los ingleses ahí, nosotros estamos de este lado, y estamos para combatir, y ¿qué es un cese de hostilidades? Y no, que tenemos que entregar las armas, no queremos entregar las armas. Hubo muchas compañías que no querían entregar las armas. Pero bueno, dicen que esa era la orden y el soldado tiene que cumplir la orden. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de entrega de equipos? Ya nos has dicho que había compañeros que también se resistían un poco a hacer eso. ¿Cómo fue todo ese proceso, digamos, de...? Bueno, nosotros cuando nos dicen del cese de hostilidades, lo primero que pensamos que era que había un alto al fuego. Se nos puso eso en la cabeza, que nosotros no teníamos que estar preparados para ir a combatir, porque yo digo, serán que para sacar los heridos y después seguiremos combatiendo. Pero no, era un cese de hostilidades, a ellos le llamaban ya una rendición, era implícito. Entonces ya llorando, me acuerdo que el jefe de compañía nos decía con lágrimas en los ojos, dice, no, hay que destruir las armas y tenemos que ir hacia el aeropuerto. Y nosotros nos quedamos todos mirándolo, todos, pero a 10, 15 minutos estábamos cruzados de manos mirándolo, y como incrédulos, ¿no? Como diciendo, ¿qué es esto? Y él también estaba acongojado, y en un momento dice, les di una orden, soldado, pero no gritando, ¿no? Viste que los militares levantan la voz. Y él dijo, soldados, les di una orden, hay que cumplirla. Pero con lágrimas en los ojos. Entonces nosotros, también amargados, bueno, fuimos al mortero. Nosotros habíamos cavado 3 pozos que se nos habían inundado, y lo usamos para romper, desarmar. En realidad lo que hicimos, lo desarmamos el mortero, lo dividimos en 3 partes, los metimos en los pozos y lo tapamos. Y bueno, juntamos nuestras pertenencias y en la mochila, el bolsón, cada uno se llevó su bolsón. Y bueno, nos encolumnamos toda la compañía para ir hacia el aeropuerto. Y lo único que llevábamos era el FAL, pero sin cargadores ni municiones. Que es lo que se ve en esas grabaciones que pasan, que hacen la montaña. Bueno, vos vas pasando, vas entregando el FAL, ellos lo tiran a la montaña. Y ahí vamos caminando al aeropuerto. Y ahí estuvimos un par de días en el aeropuerto. Ahí me encontré con los de la compañía B que volvieron después de combatir. Que este muchacho que yo no sé si salió en la filmación, que era el que jugaba conmigo en Dálmine, que estuvo en la compañía B, vino con nosotros a dormir a la carpa porque ellos venían sin nada. Ellos se replegaron, pero no tenían nada. No tenían, bueno, ellos tiraron hasta la última munición y se replegaron, porque la orden fue de repliegue cuando no tenían más munición. Bueno, se quedó con nosotros ahí en la carpa. Nosotros éramos 2 de mortero más él. Y habíamos estado 2 días y después fuimos al pueblo. Fuimos hasta el pueblo. Y en el pueblo estuvimos en un aserradero, en un galpón. Otros 2 días salíamos a la calle a juntar las granadas, porque yo le tenía miedo a las granadas nuestras, porque le explotaron un par de granadas. No las sabía manipular. Así que juntamos algunas granadas, algo que había, municiones que habían quedado así. Y una noche, habremos estado también 2 o 3 noches. Nos llevaron hasta el puerto. Ahí nos pusimos todos en línea, nos hicieron sacar toda la ropa, nos quedamos en el calzoncillo, dejamos la ropa adelante, hicimos 2 pasos hacia atrás. Ellos revisaron la ropa. Yo lo único que traía eran las cartas que me habían llegado de acá del continente. Y ella la miró y me preguntó que si eran cartas, yo lo interpreté y le dije que sí. Y bueno, las dejó ahí
y siguió con otro, me agarré, me cambié y nos llevó un barquito chiquito, nos lleva hasta Bahía Paraíso, el buque hospital que estaba anclado cerca del aeropuerto. Ahí subimos al Bahía Paraíso y nos dieron, ahí fuimos a bañarnos, nos dieron ropa limpia y ahí salimos a la madrugada, salimos para el continente. Desembarcamos en Punta Quilla, en Santa Cruz. O sea, el traslado de ustedes sí fue en barco, o sea, no en avión. No. Y ahí en Santa Cruz, ¿cuánto tiempo estuvieron antes de...? No, estuvimos muy poco tiempo, porque cuando bajamos, me acuerdo que cruzamos, todavía estaba nevado ahí. Cruzamos una calle, en un lugar donde nos dieron mate cocido con leche y pan, y de ahí fuimos al avión. Y ese avión nos llevó a Río Gallegos. No me acuerdo bien si fuimos a Río Gallegos o fuimos directamente al Palomar. Ya ahí se me fue la memoria. Pero me acuerdo que tomamos un avión, de ahí me acuerdo que tomamos un avión y después me acuerdo que bajamos en Palomar. Y la Pero vuelta, no hubo ya en Palomar, digamos, hubo más de otra retención o ya directamente para Campana. No, de Palomar nosotros me acuerdo que llegamos de noche a Palomar. Y había gente esperándonos, toda gente con tipo así con saco de piel, no sabíamos quiénes eran. Habremos llegado el 20 de junio, más o menos, 20, 21. Y cuando llegamos sentíamos que hacía 40 grados. Claro. Sacamos toda la ropa, nos remangamos. No sé cuántos grados hacía en pleno invierno acá, pero nosotros no podíamos respirar. Así que nos sacamos toda la ropa y nos remangamos. Y nos llevaron en camión a Campo de Mayo. En Campo de Mayo nos tuvieron 4 o 5 días, que ahí vimos un partido del Mundial, me acuerdo. Nos hicieron una revisación, un simulacro de revisación. En realidad nos daban de comer para engordarnos un poquito. Claro. como las gallinas. Bueno, nos engordaron y después nos fuimos en colectivo, ahí sí, fuimos en colectivo al regimiento. Que también llegamos una tardecita, tipo noche. Imagino que a esa altura, en realidad, de cada traslado, estarían deseando que los larguen y volver a sus casas. Ya, digamos, ya había esa sensación de querer irse a lo que dé, o todavía seguían sintiendo, digamos, la cuestión marcial de aguantar. No, ya nosotros sabíamos que la guerra había terminado, que habíamos perdido, porque ya éramos conscientes. Pero ellos no nos dejaban salir. Y nosotros queríamos volver cuanto antes, porque estábamos bien. Pero ellos nos tenían ahí, en el mismo Campo de Mayo nos hicieron firmar esa famosa declaración jurada que no podías hablar de la guerra. Había familiares que se acercaron hasta el alambrado de Campo de Mayo, se habían rodeado y que tenían los hijos adentro, los que vivían cerca. Sí, sí. Y no nos dejaban, los mismos militares no querían que la gente se junten con los soldados. Así que los hacían correr, a la gente la hacían correr del alambrado. No querían que hablar con los hijos, no querían que los padres hablen con los hijos. ¿A cuánto tiempo te largan entonces de Campo de Mayo? ¿Cuánto tiempo estuviste ya ahí? O sea, ya estoy calculando mentalmente, ya había llegado hace 1 semana y media de las islas, más o menos, 2 semanas casi. No, pues fue rápido. Nosotros bajamos en Puerto Quilla, subimos un avión, bajamos en Palomar, ese mismo día nos llevan a Campo de Mayo. En Campo de Mayo tuvimos 4 o 5 días. Ahí te largan 1 semana. No, ahí nos llevan al regimiento. Pero en el regimiento lo único que hacemos es dejamos el equipo y nos pusimos la ropa de civil y nos fuimos. Ahí ya se fueron. ¿Cómo llegaste a Campana? ¿Te fueron a buscar? Bueno, yo siempre era el primero en cambiarme, en descambiarme, era el soldado perfecto. Gente que decían, lustrarse bolsillo izquierdo, lustrarse bolsillo derecho. Bueno, yo siempre terminaba primero. Pero bueno, yo venía con un entrenamiento. Yo al jugar en Dalminé había hecho la pretemporada en Dalminé. Entonces yo era un soldado entrenado.
cuando nos dicen, bueno, saquen, nosotros habíamos dejado la ropa de civil en un guardarropa con candado. Fuimos a buscar la ropa de civil, nos fuimos a la cuadra nosotros le decíamos a donde dormíamos, un edificio donde estaban todas las cuchetas. Bueno, ahí en el centro hicimos un semicírculo y nos cambiamos la ropa, nos sacamos la ropa verde, el duvet, todo lo dejamos en el piso y nos pusimos la ropa de civil con la que habíamos ido al regimiento, con la que presentamos el regimiento. Sí. Pues como fuimos todos reincorporados, teníamos ropa de civil. Yo dejo la ropa todo así en el piso y me fui caminando, salgo caminando y dice, si quieren pueden llevarse la ropa. Y yo dije, no, ¿para qué quiero la ropa? O sea, ahora, qué sé yo, por ahí serviría la ropa para un recuerdo de lo que estuve en combate yo con esa ropa. Pero en ese momento no, vos te querías ir. Y yo salí caminando por la plaza de armas, que es el centro del regimiento. Cuando voy por el centro, así cortando camino por el centro, que pasé el mástil, y lo encuentro a mi papá que venía caminando. ¿Cómo se enteró que nosotros llegábamos al regimiento? Ni idea. Entonces, mi viejo cuando me ve de frente, me agarra de los hombros y me agarra así, y me miró así completo, miró de arriba abajo, y me abrazó. Yo no sabía por qué, pero después me imaginé, habrá dicho, va a ver, estás entero, no te falta nada, no te falta nada. Y me abrazó, y bueno, ahí atrás venía mi mamá, me abrazó mi mamá, y ellos me llevaron para afuera. Entre los dos, pero me arrastraron casi para afuera. Y ahí nos subimos al auto y acá, a Campana. Y llegamos, también salimos de la tardecita, casi noche allá, y acá llegamos en 1 hora y media, más o menos a Campana, así que llegamos de noche. Y yo lo que quería era llegar de noche, no quería llegar de día porque no querían que me vean los vecinos. Me daba vergüenza salir. Porque a nosotros nos llevaron a defender las islas, que las habíamos recuperado después de casi 150 años, y la habíamos perdido. Entonces vos tenías eso adentro. Nosotros no decíamos que éramos veteranos de guerra, al contrario. No queríamos saber nada con eso, con decir que habíamos ido a la guerra. Por eso pasó mucho tiempo que nosotros nos empezamos a conformar como asociaciones, como agrupaciones, como centros. Imagino que te habrás morfado todo cuando llegaste, más o menos, y habrás dormido un día seguido del cansancio. O sea, estoy pensando en tus primeros momentos en Campana, ¿no? Pero hablas también del periodo ese de silencio, que es verdad. O sea, uno lo veía, digamos, yo de chico siempre yo he visto veteranos vendiendo en el tren. Y en la época que los veteranos no tenían las pensiones, que no digamos que hoy son de millones, pero las pensiones de veteranos de guerra son distintas a las que eran en los 80, en los 90, o sea, hubo un cierto reconocimiento. Pero yo he visto vender veteranos en el tren y digamos, vos has tenido la suerte de tener trabajo, pero muchos no. Entonces, ¿cómo fue toda esa parte, digamos, de silencio? ¿Cómo fue el día después, no? O sea, vos primero no querías que te vieran, pero en algún momento tenías que salir a la calle y volver a vivir, ¿no? Sí, y la verdad que vos no sabías cómo reaccionar, porque la gente venía, por ejemplo, los amigos venían y te abrazaban y te decían que gracias, y vos decís, ¿gracias a qué? Y vos internamente pensabas, porque vos te sentías mal por haber perdido. Y la gente te decía gracias por haber ido a defender a la patria. Y más o menos de a poco te vas acostumbrando a la vida civil, porque también te cuesta adaptarte a la vida civil. A nosotros nos costó el tema del trabajo, eso lo que vos preguntabas por el tema de que había muchos vendiendo. Es que a los veteranos de guerra no le daban trabajo. Es lo que me pasó a mí cuando me fui con el bolsito a reintegrarme al equipo de fútbol de Dálmine. Nos venimos a presentar para entrenar y no son jugadores libres.
¿Por qué? Porque habíamos ido a la guerra. Éramos jugadores libres porque habíamos ido a la guerra. Y así les pasó un montón que tenían trabajo antes de ir a la guerra y cuando volvieron no tenían más trabajo. ¿Nunca el club digamos, nunca hubo un pedido de disculpa? No. No, porque después que va cambiando la comisión directiva y ni se enteran lo que pasó antes. Nosotros nunca más pisamos el club tampoco. A mí me llevan al club en el año 79, creo. Yo estaba en los Naranjas y me llevan para jugar de 8, yo era 8. Y después agarran y me ponen de 5 a mí, y el de 8 lo ponen al hijo del técnico. Y le digo, pero yo no soy 5. ¿Vos querés un 5 bueno? Traelo a Basualdo, que juega conmigo en los Naranjas, le digo. Él te va a recuperar toda la pelota. A mí me pone de 8 y a tu hijo lo pone de 10. En la tercera. Salimos campeón invicto al otro año, cuando lo trajo a Basualdo. Tenía un mediocampo bárbaro. Es increíble pensándolo. Lo que pasa también, hacemos la cosa de analizarlo con los cánones actuales, pero es increíble la situación, ¿no? O sea, de ir al club y que te digan, o sea, ya vos, ¿en qué división estabas, digamos, jugando en ese momento? Yo estaba en tercera y jugué algunos partidos en primera. Llegaste a jugar en primera y que te hayan licenciado, dejado libre, digamos, por volver a la guerra, o sea, me imagino es el momento de haber sido de los más... No te importaba nada en ese momento. A nosotros no nos importaba nada. Nos cambió la cabeza. La guerra te cambia la cabeza. No, había muchas cosas en la vida civil que ya no te importaban. Y vos ya no discutías porque uno no arrancaba en el semáforo. Por ejemplo, yo te digo cualquier cosa. Sí. O sea, vos no te importaban esas cosas. Después te va acostumbrando de vuelta, y te empezás a enojar por pavadas. Es banal, ¿no? Pero eras muy joven en ese momento cuando volvías de la guerra. O sea, ¿cómo fue reencontrarte también con la vida sentimental, ¿no? O sea, salir, digamos, hacer las cosas que hace cualquier pibe de esa edad, ¿no? No, por un tiempo nosotros no salimos. No, nosotros nos aislamos nosotros mismos nos aislamos. Pero nos aislamos por vergüenza, en realidad. Porque si vos salías y el otro sabía que vos habías estado en la guerra, no sabía con qué te iba a encontrar, qué te iban a decir. Por ahí tus amigos, los del barrio, te querían, estaban contentos que estabas ahí, vivo. Sí. Pero algunos de otro lado que dicen, mira, aquel estuvo en la guerra, la perdió, cobarde, qué sé yo. Como dicen en el C5N, ¿no? Por ahí dicen que huimos como cobardes, lo dijeron. No hace mucho. No hay argentino bien nacido que piense eso sobre ustedes. No, sí, bueno, pero hay de Néstor, recién tuvimos que hacer un cambio de batería a la cámara y bueno, con las cámaras apagadas retomamos el tema de tu paso por Villa Dálmine, que bueno, que contaste esto tan desafortunado, ¿no? Que vos volviste del conflicto, te presentaste a jugar, a volver a entrenar con el equipo y te dieron la novedad de que eras un jugador libre, o sea, no te tuvieron más en cuenta. Te preguntó Joel también si en algún momento desde el club hubo algún tipo de pedido de disculpas. Vos a eso dijiste que las comisiones cambian y todo eso hace que se olviden las cosas que pasan. Pero también nos comentaste algo que es, por lo menos para mí, increíble. Justamente hace poco en la cancha de Dálmine, en la parte de afuera, se pintó un mural. Fue más o menos por la época en que falleció Diego, ¿no? De que, bueno, Diego Maradona vino Campana, jugó un partido vistiendo los colores de Argentinos Juniors. Bueno, y ahora te dejo contar a vos, porque si no entendí mal, vos estuviste en ese partido. Bueno, sí, yo formaba parte de la reserva de Dálmine. Y estaba en el banco a veces de primera. El tema fue así, nosotros teníamos en primera el 5 que se llamaba Casinerio. Yo era el 5 de la reserva. Era un jugadorazo, Casinerio era un jugadorazo. Era tipo redondo como jugaba. Pero lento, como redondo también. Era lento. Y Diego lo pasaba como... Diego te jugaba contrapierna en realidad. Entonces donde vos te moviste a la derecha, te lo tiraba a la izquierda y picaba y no lo agarrabas nunca más. Y el Casinerio, al ser lento, no tenía recuperación. Entonces, ¿qué pasó? Yo
yo ya había terminado de entrenar. Me quedé a ver el partido, pero en el entretiempo me dicen, cambiate pibe, me dijo el técnico de primera. Que tenemos una urgencia. No lo podemos agarrar a Diego. No sé, me dijo, cambiate pibe, yo era chico. Imagínate, Diego tendría 18, 19, yo tendría 16, 17. Y pasando 10, 15 minutos dice, entrá. Me dijo, entrá, lo sacó a Casinerio y me puso a mí del 5, tenía que marcar a Diego. Y yo, a esa edad, viste, vos tenías 60 kilos, era un avioncito, me corría los 90 minutos, era rápido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entré a marcarlo a Diego, vio que yo era rápido, que ya no podía tirarla y me recuperaba y lo alcanzaba, me iba a tener que volver a gambetear. Entonces empezó a tocarla a Diego y se le cortaron los avances, porque Diego te agarraba la pelota, se agarraba en la mitad de la cancha y te empezaba a gambetear y se llevaba. Ustedes para ese entonces en el club, Diego era muy joven, pero ya era una sensación en el fútbol argentino. Sí, él ya se hablaba de que se iba a Boca o que se iba al exterior. Pero era una práctica. ¿Y tuviste alguna jugada, alguna patadita que le hayas dado? ¿Mordió el pasto en algún momento con algún corte necesario? No, porque yo no era de un jugador fuerte, sino que yo quitaba por anticipo y por velocidad. Claro. Y yo lo que tenía era buen pie. Yo no era 5. A mí me pusieron de 5 porque no tenían 5. A mí me llevan de los Naranjas a Dálmine para jugar de 5, pero no, mi puesto era 8. Bueno, entonces, aparte de todo lo extraordinario que estuviste contando sobre el conflicto bélico en Malvinas, aparte nos estamos enterando de que jugaste con Maradona y que lo marcaste y, por lo que me contás, mejoró el equipo, mejoró el funcionamiento con tu entrada. Sí, yo no sé si mejoró por mi entrada. También había cansancio, un entrenamiento donde empieza un equipo que termina la pretemporada y empieza a jugar. Vos te cansás más rápido. ¿Llegaste a cruzar alguna palabra con él, aunque sea dentro del campo de juego? Nada. No. Yo terminó el partido, me fui, me bañé, me fui, no sé, como que no. Para mí no era tan importante, qué sé yo, sacamos una foto con él o como se habían sacado. Fue cobrando valor con el paso del tiempo. Y ¿no? Yo era tímido. No, ahora soy más dado, puedo hablar, qué sé yo, adelante una cámara. Pero antes me daba vergüenza hablar con la gente. Mi juventud siempre fue tímido desde entrar a la escuela. Entonces, no hablaba yo mucho tampoco en los vestuarios. Yo hablaba en la cancha, hablaba con la pelota en los pies. Pero después me daba vergüenza hablar con la gente. Era muy tímido. Entonces, si querés te comento lo de Basualdo. Sí, por favor, porque una celebridad en Campana tenemos que saber esto. Claro, cuando a mí me llevan a Dálmine, me llevan para jugar, yo era de 8 en los Naranjas y en Dálmine me ponen de 5. Entonces yo era el 5 de la reserva. Pero yo le dije al técnico que que yo no era 5, no lo sentía el puesto. Mi puesto es 8. De 8 jugaba el hijo de él. Le digo, ¿por qué no lo traen a Basualdo? Que juega conmigo en los Naranjas, es un buen jugador, de 5 te quita todas las pelotas en el medio. Horacio sabía dónde iba la pelota, tenía un don. Él donde iba la pelota, él ponía la pierna y la sacaba. Entonces, al otro año, lo llevan a Horacio no sé si le acostumbra a decirle Pepe, José, no sé por qué se llama Horacio. Ustedes lo llamaban por el segundo nombre, por Horacio, en aquel momento. Que a él no le gustaba que le digan claro. José. No le gustaba el nombre. Entonces nosotros siempre le dijimos Horacio, nos criamos juntos, vivíamos una cuadra de diferencia. Jugábamos al fútbol todos los días juntos, porque teníamos la canchita del barrio y jugábamos ahí. Y le digo, tráelo Horacio, lo pone de 5, yo juego en mi puesto y al pibe tuyo lo pone de 10, que también juega bien. Y también lo teníamos al Negrito Martinelli de Zárate, que era un 10 que jugaba muy bien, es zurdo. Y así fue, al otro año vino Basualdo a jugar de 5, yo jugaba de 8 y el hijo jugaba de 10 y salimos en tercera, salimos campeón invicto, debe estar en los registros.
O sea que aparte de la experiencia de haber jugado y de haber marcado nada menos que a Maradona, hay una responsabilidad, se puede decir, en que Villa Dálmine haya finalmente tomado los servicios de José Horacio Basualdo, que bueno, que después terminó siendo finalista del mundo en el año 90 y siendo como un jugador consagrado en Europa. De los primeros jugadores que pudo tener éxito en la Bundesliga, por ejemplo, en la liga alemana. Igual Horacio con lo que con lo que era de jugador iba a triunfar. En cualquier lugar. Iba a triunfar. Y sí, y él a algún lado iba a ir a jugar. ¿Estás en contacto con él todavía? No. Después del Mundial 90 vino a casa, que estuvimos hablando del regimiento, porque yo te comenté antes así, antes que cambie la batería, que yo lo llevé al regimiento para jugar al fútbol. Porque al otro año que yo hice el servicio militar, le tocaba el servicio militar. Entonces, como en el regimiento los jugadores de fútbol no hacían guardia, ni te hacían correr, ni salto run, ni nada de eso que te haga mal a las rodillas, yo lo recomendé. Le dije al padre, vamos, te presento con el técnico, y así jugás en el regimiento, jugás en la Liga de Mercedes, no haces guardia, todos los días al mediodía te dan libre y salís en la segunda baja. Entonces hicimos así, al otro lo llevé, lo presenté, lo anotaron, al otro año cuando le tocó el servicio militar fue a Mercedes y entró, hizo la instrucción y después empezó a jugar para el regimiento en la Liga de Mercedes. Lo que pasa es que cuando a mí me reincorporan para ir a Malvinas, el que me trae la carta de reincorporación a casa es Basualdo. Porque él estaba allá en el regimiento y yo estaba de baja. Y después él siguió yendo, a casi toda la clase 63 salió de baja, pero él tuvo que seguir yendo porque tuvo que jugar en la liga hasta que terminó la Liga de Mercedes. Así que él siguió jugando. Nosotros cuando volvimos con el Negrito Martinelli, que también jugaba en Dálmine, que a los dos nos tocó ir a Mercedes, y bueno, es lo que pasó, que es lo que dijiste vos, que nosotros volvimos y nos presentamos habrán pasado 1 o 2 semanas, nos presentamos con el bolsito para ir a entrenar y nos dijeron que éramos jugadores libres, que no. Sin más explicación que esa. No, en realidad cuando entramos al vestuario, no alcanzamos a entrar al vestuario, ya nos estaban esperando afuera. Había uno afuera que nos dijo, pero no me acuerdo no sé si fue uno de la comisión directiva, pero ya no me acuerdo ni quiénes eran, que nos dijo que nosotros éramos jugadores libres, que no pertenecíamos más al club. Como que había pasado 1 año o 2 años de que no estábamos y por eso habíamos quedado libres. Nos dieron esa respuesta, que en realidad no fue así, porque nosotros hicimos la pretemporada en el 81, entramos al servicio militar y nosotros volvimos, qué sé yo, en agosto del 82. Claro. Había pasado 1 año y medio para acá. Y ellos dijeron, no, pasó tanto tiempo que son jugadores libres. Al no presentarse, vos quedás como jugador libre. Lo cual no tiene sentido, porque estuvieron todo el tiempo en servicio, digamos. Claro, bueno, pero nosotros volvíamos de una guerra. Entonces mucho no nos importó eso. Había muchas cosas que Pero nos cambiaron. ¿Vos tenés idea si esta es una conducta que los clubes han tenido en general o es algo que pasó con usted acá en Campana? La verdad que no sé. No te puedo decir. Yo lo único que sé es que los que jugamos en Mercedes, había 2 jugadores de Boca. Había un jugador de River. Había un jugador de Atlanta que jugaba defensor. Ninguno siguió en los clubes. O sea, por ahí es problema nuestro. Si vos hablas con los psicólogos, ellos te dicen que es como una patología de la derrota, no sé qué. Ok, pero abiertamente nunca les dieron una explicación, simplemente le dijeron que eran jugadores libres. Éramos jugadores libres, okay. Y así quedó. Y de ahí en adelante nunca más una explicación de nadie proveniente del club. No. Okay. No sé si alguien más sabe que pasó Capaz que eso. nadie lo sabe. No sabemos. Como no fuimos nunca más, yo he ido a ver a Dálmine, cuando me dijeron, mirá, estás jugando bien,
Fui, miré, no está jugando bien, no fui más. Así. No es que yo soy hincha de Dálmine. ¿Te gusta ver buen fútbol? Me gusta, como te decía, yo soy hincha de Boca, pero no miro a Boca. O sea que miro, lo dejo pasar. Yo sé cuándo juega bien y cuándo juega mal. Prefiero ver otro equipo. Bueno, ahora va a retomar Joel la conducción de la entrevista. Increíble las anécdotas de futbolísticas. Tendríamos que hacer otro especial solamente con esta parte, con Maradona y Dálmine. Pero bueno, vamos a retomar con Joel. Bueno. En la vuelta en los 80, ¿no? Bueno, habíamos hablado que has tenido la suerte también de tener tu trabajo, desarrollar tu vida, pero ha habido muchos compañeros tuyos de veteranos que no han tenido la misma suerte que vos, pero dentro de tu grupo, digamos, ¿cómo fue, digamos, en general? O sea, con tus compañeros de armas. Con mis compañeros de armas, yo no... tuve muchísimos años que no nos contactamos. Era lo que yo le decía antes. Cuando nosotros firmamos que no íbamos a hablar de la guerra, era como nos pasó algo de no importártelo, como tratar de olvidar todo. Entonces hay algo en vos que también se olvida, y es juntarse con los que fuiste a la guerra, juntarse con tus amigos, con tus compañeros. Y nosotros sentíamos algo que yo te decía que no lo puedo explicar, que no sé qué es, como que no nos importaba nada, solamente las cosas más importantes, qué sé yo, si por ahí o alguna enfermedad de un familiar o algo grave, pero las cosas chiquitas no le dábamos importancia. Y por eso tal vez no le dimos importancia cuando nos dijeron que éramos jugadores libres, ¿no? Nosotros ni nos quejamos, pegamos la vuelta, nos fuimos, no nos importaba. Bueno, Siderca nos dio una beca para entrar a trabajar de mecánico hidráulico, hicimos un curso, nos becaron, nos pagaron, después entramos a trabajar en Siderca, yo tuve 20 años trabajando en Siderca. Pero me cuesta mucho decir qué es lo que sentía yo, porque no sé cómo explicarlo. Se nos cambian los miedos. Por ejemplo, nosotros nos tiran un tiro al lado nuestro y nosotros no nos asustamos, no saltamos. Claro. O cosa que yo me doy cuenta que nos ha variado también. Vos vas caminando por una vereda y sale un perro y te quiere morder de ahí, aunque no pueda, que esté en la reja ahí, viste que como que te asusta. Sí. Bueno, nosotros no nos asustamos por esas cosas, no sé por qué es lo que nos cambió. Nos ha cambiado algo en un chip en la cabeza, algo que no lo puedo explicar. Y entonces nos cuesta decir a nosotros, cuando nos preguntan qué es lo que sienten, qué es lo que sintieron cuando volvieron. Y nosotros sentíamos vergüenza, es la palabra que yo encuentro, vergüenza, y no poder explicar la diferencia entre la vida civil y lo que nos pasó a nosotros, y la adaptación. Después volvimos a algunas cosas acostumbradas. Y ese sentimiento de vergüenza, que desde ya asumo que con el tiempo fuiste dándote cuenta que no tenías que tenerlo porque no había ningún motivo para tenerlo, ¿en qué, digamos, se les terminó de ir del corazón ese sentimiento que, digamos, es irreal? O sea, en realidad son nuestros héroes, y sí entiendo que durante bastantes años había alguna situación de invisibilizarlos, porque de hecho lo hubo y es real, pero el chip tuyo de tu cabeza, ¿fue cambiando? Fue cambiando como, por ejemplo, para poder expresar y poder decir lo que nos pasó, poder comentar nuestras experiencias, poder decir o poder hablar sobre lo que pasó en Malvinas. Desde solamente uno habla de lo que le pasó en su compañía o en su regimiento, en su zona. No puede hablar de otro lado porque no lo conoce. Pero completamente no se nos fue. Yo sigo sintiendo vergüenza. Yo sé que no lo tengo que tener ese sentimiento, porque no es responsabilidad nuestra
más que nada el abastecimiento de las tropas, como no fue culpa nuestra que hayamos perdido la guerra, pero el sentimiento de culpa no se nos va, ni se nos va a ir, no creo que se nos vaya, porque yo fui a la isla y volví derrotado. Así pasen, qué sé yo, 1000 años y siempre se va a hablar de que en Malvinas se perdió y nosotros estuvimos en Malvinas, fuimos los soldados que fuimos a defender la patria. Espero que con los años el sentimiento te cambie y que comprendas que para muchos de nosotros, o para la mayoría de nosotros, son héroes. ¿Sabes? Gracias. Bueno, muchas gracias. Esperemos. Y gracias esperemos. por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes.